Eh, Vamos a verificar. Recuerden que, pues obviamente dejamos un trabajo que es una opinión respecto del libro de La transformación del conflicto de John Paul Lederach. Y ya habíamos acordado alguna fecha, compañeros, para la entrega del trabajo. Cuéntenme los que estuvieron en la primer clase. A ver, déjenme lo verifico con un calendario. Creo que habíamos quedado que lo entregábamos en la última clase, o sea, en este día, o no sé si al día El día de hoy. siguiente, ¿no? Ok. Hoy o Bien. mañana, pero nos faltaba que nos dieran el correo electrónico y así. Ok, muy bien. Lo vamos a entregar para el día de mañana, del 16 de agosto. Entonces, lo voy a poner aquí en el chat para todos. Vamos a entregar el trabajo, que es la opinión de un capítulo del libro, La transformación de conflictos. Ujú. La vamos a entregar para el 16 de agosto, o sea, para mañana. Tienen hasta las 24 horas, o sea, las 00 horas, para la entrega, compañeros. ¿Al qué correo? Vamos a entregarlo al correo déjenme, se los voy a dar porque luego me confundo y ando dando otro correo que les va a rebotar, entonces mejor les doy un correo. Trabajos, Célica Polet, no es Cecilia, es Célica Polet, arroba, ay, mm, 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 no, arroba gmail.com. Ahí está el correo electrónico, trabajos, celicapolet@gmail.com, ¿vale, chicos? Muy bien. Entonces, pues la clase pasada estábamos con la parte de la teoría del conflicto en la justicia restaurativa. Ya dijimos que la justicia restaurativa, les voy a estar compartiendo varias diapositivas que les van a poder a ustedes pues irse centrando en lo que vimos la clase pasada. Y vimos que la justicia restaurativa, pues efectivamente es una transformación de los sistemas en general, los sistemas de justicia en México. Partimos también de la idea de que la justicia restaurativa, nosotros traemos una escuela, pues basada en Howard Ser, pero que Howard Ser no ha sido el único que ha estudiado a la justicia restaurativa, que también tenemos a otros autores que hablan y que han estudiado sobre justicia restaurativa. Y también reflexionamos sobre las teorías subyacentes que van ancladas a la teoría del conflicto frente a los lentes restaurativos pues, de todos los autores que nos han hablado de justicia restaurativa. Y vamos a hablar sobre esas teorías y cómo es que funcionan, no solamente en el ámbito de los adolescentes, porque como ustedes saben, también con adolescentes practicamos justicia restaurativa y mediaciones, allá no hay conciliaciones con adolescentes, y que esta justicia restaurativa nos lleva a pensar que los modelos son mucho más humanizados, no solamente tan concretos como las conciliaciones ni como las mediaciones, sino que tienen sus propios paradigmas, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay teorías subyacentes, lo que vamos a ver en la clase del día de hoy son las teorías subyacentes de la justicia restaurativa frente a la teoría del conflicto, ¿vale? Entonces, les voy a presentar unas diapositivas. No sé si ustedes conocen a la maestra Marisol Ramírez. Es una persona que ha estudiado en México mucho sobre la justicia restaurativa. Entonces, ella nos hace una aportación y la verdad es que toda esa información ella nos la ha estado aportando. Y es una de las personas que ha estudiado mucho el término de la justicia restaurativa frente a los sistemas en general, ¿no? Entonces,
Aquí voy a estarles compartiendo estas diapositivas, que es una información que la maestra, generosamente, la maestra Marisol Ramírez, pues nos ha compartido pues en múltiples capacitaciones. Fíjense, em, denme oportunidad. Ok. Entonces, fíjense, compañeros y compañeras. Nosotros tenemos una definición de Howard Ser, ¿no? Incluso de Ted Watchell, que fue el documento que les compartí la vez pasada de Ted Watchell, donde prácticamente nosotros nos situamos en un aspecto de qué, compañeros, ok, de una definición doctrinal. Pero también nosotros tenemos visiones en la práctica. Ustedes cuando practiquen justicia restaurativa en ámbitos con adolescentes penales, con adultos penales, o ahora que está el tema de la justicia restaurativa en el ámbito familiar, van a empezar a observar que, pues efectivamente, empezamos a ver estas teorías subyacentes. ¿Cómo definimos a la teoría, a la justicia restaurativa desde el ámbito de la práctica? Los vamos a definir de esta manera. La práctica restaurativa, no la justicia, o sea, lo que nosotros practicamos, los modelos, es una orientación humana innata con componentes biológicos, psicológicos y espirituales que se combinan para formar el fondo necesario desde el cual podemos comunicar y relacionarnos efectivamente y en última instancia sobrevivir como especie. ¿Por qué? Porque mediante la justicia restaurativa nosotros resolvemos conflictos, nosotros no somos ajenos a la resolución del conflicto. Al contrario, tenemos que poner en práctica nuestra parte humana como personas, como seres humanos, nuestro entendimiento y compromiso hacia un acuerdo reparatorio, hacia un convenio, pero también, compañeros, transformamos la espiritualidad. ¿Qué pasa cuando realmente una persona resuelve un conflicto desde el convencimiento? La persona incluso hasta se desenvuelve de manera diferente en nuestras sesiones, incluso hasta su lenguaje corporal cambia, es más abierto, se sienta mucho más en esta parte recta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos que hace la justicia restaurativa cuando la practicamos? Entonces, la práctica restaurativa es una forma de pensar y de ser, ¿vale? Entonces, no podemos decir, no, pues es que yo soy pro justicia restaurativa cuando me ando peleando con todo mundo, o cuando no permito escuchar a mi compañero de trabajo, cuando no permito escuchar a mi esposa, a mis hijos. Entonces, eso es algo muy importante, que la justicia restaurativa no solamente la aplicamos como facilitadores, somos testigos de la facilitación, sino que también, compañeros, nos llevamos o nos vamos o nos entendemos hacia la corriente de qué es lo que hacemos, o sea, que también lo tenemos que hacer para poderlo vivir, ¿vale? Entonces, que se centre en crear espacios seguros. Cuando nosotros practicamos justicia restaurativa, pues yo siempre le digo a las personas con las que estoy, este es tu espacio seguro, este es un espacio neutro y seguro donde tú vas a poder resolver conflictos para conversaciones reales que profundizan las relaciones, creando comunidades más sólidas y conectadas. Recuerden que la justicia restaurativa no solamente se lleva entre esa víctima y ese ofensor, no solamente se va a llevar entre los miembros de la familia, sino que también se va a llevar a cabo de personas que acompañan al conflicto y que son parte relacional del conflicto. Esto es una comunidad. Ustedes van a empezar a detectar que es una justicia restaurativa porque necesitan una comunidad de apoyo. Una comunidad que les permita resolver, que reintegre efectivamente el tejido social. Entonces, la justicia restaurativa, vamos con el último, es un proceso que busca restaurar y fortalecer relaciones, reparar daños y construir
y contribuir a la sabiduría colectiva de modos que construyen comunidad. Entonces, eso es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vemos, compañeros, nuestro trabajo solamente es el entendimiento del conflicto en ese momento. Pero realmente ustedes se han puesto a pensar qué pasa con esas personas cuando aprenden correctamente a resolver un conflicto. Ustedes se han puesto a pensar cómo ustedes han influido en los miles de procedimientos o en los procedimientos en los que ustedes han influido como facilitadores, han colaborado, han contribuido con su conocimiento. La teoría del conflicto se nutre también desde la resolución. Pensaríamos que el conflicto solamente es cuando se estalla, cuando se escala, y eso no es cierto. La justicia restaurativa la vemos cuando incluso dejamos esa semilla ahí regada con esas personas para que puedan creer que los sistemas de justicia y que el acceso a la justicia que garantiza ese 17 constitucional es real. O sea, no es un tema que esté pintado, no es un tema que esté simulado. Entonces, la teoría del conflicto te invita a que tú también como operador puedas analizar si realmente he llevado adecuadamente mis procesos, los he aplicado de manera correcta, o también me estoy convirtiendo en un simulador. En algún momento un compañero me decía, oye, Paulette, ¿y qué pasa si soy un simulador? Es el momento de siempre elegir hacer lo correcto. Bueno, ya en esta sesión hice la simulación, pero en mi siguiente proceso de aplicación de mecanismo alternativo, lo haré de una mejor manera. Entonces, eso es algo muy importante que ustedes deben de empezar a reflexionar en esta teoría que vamos a ver o que estamos analizando. Vamos a lo siguiente. Vamos a ver, compañeros, el día de hoy, estas teorías, cuatro teorías de la justicia restaurativa, cuatro, compañeros. ¿Cuáles son? La teoría de la brújula de la vergüenza de Don Nathanson, la teoría de la vergüenza reintegrativa de John Braithwaite, la teoría del análisis transaccional de Verne y la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Yo sé que ustedes ya las han visto en alguna otra capacitación, que ustedes ya las analizaron, pero es importante observarlas, que son nuestras teorías teorías subyacentes de la justicia restaurativa. O sea, que siempre que observemos justicia restaurativa y querramos resolver un conflicto, tendremos que elegir. No son los modelos como tal, pero sí ustedes tendrán que elegir una teoría para visualizarla en sus procesos de justicia restaurativa, ¿sale? Entonces, muchos me han preguntado, oye, Paulette, ¿estas teorías de la justicia restaurativa se pueden aplicar en ámbitos familiares? Nosotros como penalistas, o mi visión desde la cuestión penal, yo les diría que sí, claro, por supuesto que la teoría de la justicia restaurativa hay que empezar a hacer ese trabajo como maestrantes, como aquellas personas que estudiamos realmente la teoría del conflicto, empezar a desanclar desde nuestros ámbitos que la justicia restaurativa es exclusiva de materia penal, sino que ahora también hay otros ámbitos en los que podemos aplicar la teoría de la justicia restaurativa. Entonces vamos a seguir adelante. Fíjense. Vamos primeramente con la parte de las necesidades. Como ustedes saben, desde la teoría del conflicto hay dos elementos sumamente importantes para los facilitadores. ¿Cuáles son? Las necesidades y las posiciones. Nosotros sabemos que es muy fácil identificar posiciones, ¿verdad? Nosotros sabemos que lo primero que podemos observar en una persona es la posición. Pero también, compañeros, debemos de ver que esa posición es un disfraz de una identidad natural. ¿Y cuál es esa identidad natural, compañeros? La necesidad.
Nosotros, compañeros, sabemos que debemos de identificar las necesidades que están escondidas dentro de las posiciones que una persona puede indicarnos, puede decirnos o incluso nosotros podemos visualizarlos. No se preocupe, Monse, se lo vuelvo a pasar. Es trabajos, Celi Capolet. Déjame lo verifico nada más porque les digo que ese correo siempre lo doy, pero siempre me equivoco cuando lo trabajos, Celi Capolet. Arroba, gmail.com. Ahí está. Ok, entonces, en esta parte de la teoría de las necesidades, nos dice que un conflicto no se va a resolver si no atendemos primordialmente o no descubrimos las necesidades. Y entonces me gustaría que ustedes me dijeran qué preguntas, qué metodología ustedes utilizan para descubrir las necesidades que tiene una persona en un conflicto de mecanismo alternativo. A ver, cuéntenme, ¿cuáles son, compañeros, sus preguntas, su estrategia por medio del cual ustedes empiezan a analizar, empiezan a buscar que, por ejemplo, yo estoy posicionada? Yo digo, yo no deseo llegar a una mediación, conciliación, a un diálogo con el papá de mis hijos porque estoy sumamente molesta. Ahí está, esa es la posición que ustedes utilizan, qué herramienta utilizan, qué preguntas utilizan para descubrir necesidades. Cuéntenme. Dice mi querido Alfredo. Preguntarle a la persona interesada sobre qué espera de esta mediación o cuáles son sus objetivos. Fíjense, lo empezamos a situar o incluso te empiezo a situar a ti para que me empieces a dar a mí información. Cuéntame, Polet, ¿qué esperas de este procedimiento? ¿Cuáles son tus objetivos? A lo mejor si yo todavía estoy negada, te voy a decir, José Alfredo, pues nada, licenciado, porque prácticamente yo no quiero estar aquí. Estoy aquí porque mi abogado dijo que tendríamos que venir, pero realmente yo no deseo este procedimiento de mediación. Porque ¿cómo descubren la necesidad? ¿Qué preguntas hacen? A ver, ¿qué preguntas ustedes harían, compañeros? ¿Por qué usted decide de esa manera? ¿Por qué usted? Muchas gracias. Primero siempre hay que validar, porque recuerden que ante una negativa hay que validar el hecho de que esa persona te dio su negativa. Bueno, muchas gracias, Paulette, por explicarnos cuál es tu punto de vista respecto a este conflicto, pero dinos precisamente o un poco más a fondo, ¿por qué no es tu intención en este momento de llegar a un convenio o la firma de un acuerdo reparatorio? Entonces las personas, entre tú más vas avanzando en las preguntas, la persona te va dando más información. No, es que estoy molesta, ¿ok? Entonces empezamos a situar las emociones aquí, compañeros, en nuestra pirámide de Maslow. Por ejemplo, hay personas que te dicen, ay, licenciada, es que llegué súper apuradísima, pero, híjole, tengo mucha sed. ¿O se acuerdan cuando había mucho calor? Había personas que llegaban así, sude y sude, y bueno, ¿no? Decían, me gustaba un grupo que tenía que me decía, oiga, oiga, maestra, ¿y qué podemos hacer cuando las personas llegan cansadas, llegan acaloradas, incluso llegan a malhumoradas? No porque su enojo sea con el que tienen el conflicto, sino porque vienen en el metro, vienen en transporte público. Yo les decía, dele un momento para que esa persona descanse, se siente, tome aire, se refresque
porque usted está detectando una necesidad fisiológica. Entonces, nuestros sentidos como facilitadores deben de estar totalmente abiertos. ¿Por qué? Porque nos van a permitir observar. ¿Se acuerdan de que hay que tener una escucha activa como facilitador? Sí, pero también hay que hacer una cuestión visual. Hay que aplicar lo que el propio conflicto te va dando. Cómo es que se siente esa persona, cómo es que se comporta en el área de mecanismos, te está escuchando, te está validando, está viendo su celular, realmente tiene, por ejemplo, se cruza de piernas, se cruza de manos. Eso, todo ese lenguaje corporal nos manda un mensaje y como facilitadores no lo podemos ignorar. Nosotros debemos de estar observando, leyendo toda esa información que las personas nos mandan. Por ejemplo, pues a mí me encantaría firmar el acuerdo reparatorio, licenciada, pero pues la verdad es que yo veo, observo que no hay compromiso de parte de la otra persona y pues la verdad siento que no lo va a cumplir el convenio. Entonces, por eso no lo quiero firmar, porque yo veo que esa persona siempre me ha fallado. Cuando yo tuve esa relación de jurídica con esa persona o cuando él fue mi inquilino, nunca cumplió en los plazos de la renta. ¿Por qué ahora sí a creer en esta persona? Entonces, ahí es donde tú tienes que hacer ese trabajo porque entonces ahí estás viendo, por ejemplo, el tema de seguridad. La persona, lo que primero hay que trabajar con ella es la seguridad. Necesita tener una seguridad, por ejemplo, física, de empleo, de recursos, por ejemplo, de que tengamos nuestra propiedad, ¿no? Tengo yo el sentido de propiedad, pero yo cómo voy a garantizar que la otra persona emita ese mensaje correcto. Bueno, a ver, ¿usted qué necesita? ¿O usted qué le gustaría recibir de parte de Noé Sánchez que le permita a usted confiar? No, pues es que a mí me gustaría que él, pues de verdad, ¿no? Me diera la palabra. Hay partes en la República Mexicana que los hombres y las mujeres hablan mucho todavía de la palabra de las personas, ¿no? A mí con que me dé su palabra y firme el convenio, yo me doy por satisfecho porque yo sé que los hombres tienen palabra o que las mujeres tienen palabra. Entonces, eso es algo muy importante y cómo la propia teoría del conflicto se va, en la justicia restaurativa es como quitarle las capas a una cebolla, compañeras y compañeros. Vamos quitando esas capas para ir poco a poco descubriendo cuáles son esas necesidades, pues precisamente de los intervinientes, ¿vale? Entonces, quitar posiciones e identificar realmente las necesidades. También tenemos, por ejemplo, las de afiliación, que estas van muy ancladas cuando el conflicto deriva o incluso no derivó propiamente de una amistad, de una relación, pero hay conflicto donde las partes, antes de tener un conflicto, tenían una relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento tenía yo un asunto en el ámbito de conciliación laboral. Entonces, era una persona que había trabajado 45 años con un señor, pero el señor, el dueño de la tienda, el dueño original, falleció, pero ellos eran amigos, amigos de la infancia. Entonces, ellos fueron juntos en la primaria, ellos fueron juntos en la secundaria y en la preparatoria, pues uno, el trabajador, pues sigue estudiando. Y posteriormente pasan cosas en su vida, fallece su mamá, su papá y se queda solo. Entonces, dentro de esa cuestión de adolescencia, pues su amigo le dice, oye, pues yo ya no voy a estudiar y mis papás me dejaron dinero. ¿Qué te parece si yo voy a poner, me venden, fíjense, todavía estamos en los tiempos donde todavía te vendían locales muy económicos en la colonia centro, acá en Ciudad de México. Me venden un local. ¿Qué te parece si ponemos una ferretería? Yo pongo el capital y tú vas a ser quien va a atender. Sí, claro. Entonces, como en esos tiempos todavía la gente actuaba de buena fe,
pues se constituyen como una empresa, porque después les iba muy bien, en ese lugar no había ferreterías y vendían cosas muy económicas, eh, herramienta y clavos y lámparas y todo a costo muy, muy accesible por ser colonia centro. Y entonces lo que hicieron ellos fue constituirse como una empresa. Pero ahí quien se... perdón, ya dije una palabrota, se me cayó el café, perdón. Denme un segundito que se me cayó mi café encima del teclado. Denme un segundito. ¿Sí me escuchan, verdad, chicos? Chicos y chicas. Hola, hola. Ok, perdón. Muchas gracias, Alfredo. Muy bien. Discúlpenme por la cuestión de aquí del accidente, pero como estaba se me atoró la pluma con el café y se me cayó el café encima. Bueno, entonces el único que se constituye en la empresa, pues es el amigo, no el que puso el capital, sino el otro amigo, el que, bueno, compran y se constituyen en una empresa. Bueno, pasan los años y uno se vuelve el jefe del otro. Siguen pasando los años y efectivamente ellos seguían súper bien, nada, o sea, siempre fue una amistad muy buena porque era una amistad de años, pero su amigo en la pandemia enferma. Y entonces, como yo les dije, antes como todo se hacía de buena onda, pues incluso como se constituyeron en una empresa, al señor lo dieron de alta en el Instituto Mexicano. Entonces él cotizaba, tuvo un régimen de pensión y a pesar de que el señor ya se podía pensionar porque ya era una persona adulta, el señor no se quería pensionar porque decía que el trabajo, pues a él siempre le había gustado su trabajo y que él no quería para nada pues pensionarse. Entonces, aquí la situación fue que el amigo muere, su amigo muere. Y quien se queda a cargo del negocio, pues no fue él, fue el hijo del amigo, que actualmente ese joven tiene 35 años. Las condiciones laborales empezaron a cambiar. Y entonces, un día, pues el dueño, ahora el dueño joven, empezó a cambiar el giro, ya no era una ferretería, sino ahora cambió totalmente el giro y empezó a meter como cuestiones de luces chinas, que obviamente pues él tenía ya otra idea de negocio, pero seguía conservando al señor como parte importante de ese negocio. En algún momento no empezó a haber como una buena venta, como les dije, después de la pandemia, pues el amigo muere, ya era una persona adulta y las condiciones, tanto laborales como de trato, empiezan a cambiar con el nuevo jefe. Y entonces lo que él decía en la conciliación, porque un día se pelearon y el señor dijo, pues yo te renuncio, él le dijo así como de, ya me voy, y el hijo, el nuevo dueño le dice, renuncia, tú ya estás muy obsoleto para estar aquí. O sea, así le dijo, o sea, dándole a entender que la persona ya estaba grande, que estaba vieja. Cuando llega la conciliación, él dice, a mí no me interesa la indemnización. Sé que es parte del procedimiento y que me van a pagar y que yo tengo ahorita un sistema de pensiones, tengo el acceso al sistema de pensiones, pero a mí lo que me dolió es por qué después de tantos años, de 45 años de trabajo, un joven que no sabe absolutamente nada, porque él decía, no, él no sabe absolutamente nada del negocio de su papá y de las ideas que tenía su papá, pues actualmente me trata de esa manera. O sea, lo único que él quería era
el respeto. Entonces, empezamos a identificar, oiga, señor, y en algún momento, si el joven reconociera su error, le pidiera una disculpa, usted pudiera firmar un convenio laboral porque él no quería. No, pues sí, a mí me gustaría que él me pidiera una disculpa porque se me hace una falta de respeto el cómo me trató, a mis años, a la amistad que yo tengo con su papá. Entonces, realmente el discurso no era una cuestión económica. El discurso para la exploración del conflicto era era una valoración de reconocimiento. Y la parte, pues, obviamente, de la moralidad, ¿no? Que habla de una autorrealización. Entonces, cuando nosotros incursionemos en un procedimiento de justicia restaurativa, es importante que nosotros, pues, analicemos o verifiquemos todas estas ideas, ¿no? Que tenemos aquí en la pirámide de Maslow, ¿no? Porque finalmente, pues, es la pirámide de Maslow. Después viene la teoría de Verne, el análisis transaccional. A ver, ¿ustedes la recuerdan? ¿Han oído hablar algo de esta teoría del análisis transaccional? A ver, cuéntenme. ¿La han escuchado? ¿La han practicado? ¿Han visto algún asunto donde ustedes puedan estar en contacto con esta teoría? A ver. Sí. A ver, cuéntenme, es una teoría que incluso va muy de la mano con cuestiones psicológicas de las personas. Nos dice Marías. Verne, sí, mi querida Monse, Estoy buscando mis apuntes porque la jerarquía, me acuerdo que es una teoría humanista que se da en la interacción entre las personas por medio de la comunicación y de las relaciones interpersonales. Las transacciones se analizan por medio del ego y evoca padre, que es el que educa y juzga como adulto, y el niño que es adaptado o feliz, o sea, si se siente adaptado o inadaptado. Y hay ujú, cruzadas entre diferentes niveles del ego y las transacciones complementarias cuando es entre iguales. ok, ya Así no la... más o menos tengo mi anotación. Sí, fíjense, no estamos tan acoplados a estas teorías, pero cuando nosotros lo vemos en un adolescente o incluso en las personas, nosotros nos vamos dando cuenta de, ok, aquí se empieza a observar el análisis transaccional. Fíjense, ¿por qué es un análisis transaccional? Porque nosotros primeramente analizamos lo que observamos, lo que vemos, lo que nos dicen, para nosotros regresar en espejo de la misma manera. Y ahí va. Nosotros pensamos que todos los facilitadores somos muy serios, que llevamos nuestras sesiones de una manera muy formal, profesional y que obviamente nosotros cuidamos que podamos respetar incluso nuestro código de ética. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nosotros no llegamos a nuestra oficina y decimos, no, hoy no quiero mediar. Hoy lo que yo quiero es satisfacer mis necesidades primordiales, que es desayunar. Primero desayuno y luego atiendo a las personas, ¿no? Nosotros si ya en algún momento llegamos muy tarde, ya hay alguien un usuario que nos está esperando, tomamos una cierta responsabilidad. Entonces, fíjense, Verne nos dice que nosotros como seres humanos, cualquier ser humano, si estás dentro del conflicto o lo estás gestionando, como es el caso de los facilitadores, tenemos tres partes, tres actitudes. ¿Cuáles son? El padre, el adulto y el niño. Siempre vamos a tener estas tres actitudes. Pero nosotros
En los ámbitos en los que nos encontremos o de acuerdo a la información recibida, activamos esos niveles, no solamente en la toma de decisiones, sino también en un aspecto, como les diré, compañeros, no solamente en la toma de decisiones, sino también en lo que vamos ejecutando o también como facilitadores realizando con los procesos en los procesos de mecanismos. Por ejemplo, ustedes pueden ser que a lo mejor tengan una actitud de padre. La actitud de padre es totalmente Justo. responsable. Así es, ¿no? O sea, no es que por favor, mire, si usted no cumple el acuerdo reparatorio o el convenio, las consecuencias, o sea, vamos siempre más hacia la responsabilidad. Un adulto, fíjense, nosotros, eh, sí hay una gran diferencia y ustedes lo van a poder observar cuando un adulto se convierte en padre y cuando un adulto no ha sido papá. Ustedes lo pueden ver con sus jefes, incluso las propias decisiones de nuestros titulares, de nuestros directores, las podemos observar así. Por ejemplo, en algún momento yo tenía una titular que no era mamá, ¿no? Entonces ella podía salir de la oficina 10, 11, 12 de la madrugada y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque en su casa ella lo decía, y lo decía así abiertamente. En mi casa no me espera nadie, ni siquiera un perrito, ni un gatito, porque yo vivo sola, ¿no? Yo vengo de otro estado de la República y es más, a mí nadie me espera en mi casa. Por lo tanto, no tengo responsabilidades en mi casa de llegar a hacer tareas con hijos, ver a un esposo, tener un compromiso con una esposa o de convivencia. Mi espacio es mi trabajo. Pero llegó una jefa que era mamá. Entonces, cuando esa jefa era mamá, cuando nosotros solicitábamos algún permiso que tenía que ver con nuestras familias, era mucho más fácil que ella nos lo diera, a que nos lo diera la jefa que no tenía, o sea, era adulto, tomaba responsabilidades, pero la visión que se tiene cuando tú ya eres padre es una visión más amplia. Incluso nos dice, tienes que adoptar esa actitud de padre. ¿Por qué? Porque la actitud de padre te permite no solamente resolver tu conflicto. ¿Qué te dicen tus papás cuando tú tienes un conflicto? Hijo, sabes que tienes un conflicto y este es el momento de aprender. ¿Pero de aprender para qué? Para que no lo vuelvas a hacer, para que no te vuelva a pasar esa misma situación que te llevó a ese conflicto. En cambio, un adulto, ¿qué dice? No, pues ya aprendí y no lo volvería a hacer, pero es una cuestión introspectiva, o sea, que no viene el consejo de fuera. Entonces, aquí la teoría de Verne nos dice, si tú tienes como personas en el conflicto que son altamente responsables, colócate en padre o en adulto. Aquí, de aquí no aquí este es un lugar seguro, por eso incluso ustedes ven que hay transacciones, por ejemplo, de padre a padre. Incluso se ve más ese diálogo de padre a padre en los procesos con adolescentes, porque recuerden que siempre el padre, madre o tutor o alguna persona de su confianza del adolescente siempre va a estar acompañando a ese adolescente en nuestros procesos. Entonces, lo vamos a ver de padre a padre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese nivel, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que incluso las personas que acompañan a ese adolescente, pues busquen influir en los buenos comentarios, en el cumplimiento del acuerdo, en el convencimiento de las cláusulas cuando estamos en esos niveles. Pero, ¿qué pasa, compañeros, cuando yo tengo un nivel de padre? Y mi contrario, compañero, aquí está, por ejemplo, yo estoy aquí, estoy en un nivel de padre y mi contrario está en adulto. O sea, es una persona que ya tiene una adultez, ejemplo, tiene 44 años, pero que no tiene hijos y tampoco tiene responsabilidades. Estoy con un imputado o a lo mejor estoy con una persona en el ámbito familiar que ha dejado de dar los alimentos. Es adulto, ya tiene las capacidades jurídicas para ponerse a trabajar, ya es un ciudadano, ya incluso genera ingresos, pero todavía no tiene esa responsabilidad, todavía no ha llegado a la cuestión de padre. Entonces, ¿se puede tener una comunicación de padre a adulto? Sí, compañero, sí se puede, pero es importante estar trabajando mucho sobre la responsabilidad,
es muy importante estar hablando sobre esas consecuencias que se puede traer si incumple mi convenio, si incumple el acuerdo reparatorio, si cumple un plan de reparación. Entonces hay que estar mucho, hay un trabajo, o sea, pero sí puedes mantener comunicación, sí. ¿Qué pasa cuando está el facilitador que está en una posición de adulto y me llega otro adulto? ¿Podemos celebrar acuerdos? Claro. ¿Podemos solucionar el conflicto? Sí, pero ¿qué cree? Que muchas veces el cumplimiento del acuerdo, nos dice, el cumplimiento de los acuerdos puede verse endeble. ¿Por qué? Porque a lo mejor no trabajamos tanto en la responsabilidad como si estuviéramos en un nivel de padres. Entonces, siempre recuerden, cuando ustedes vayan a hablar sobre el cumplimiento, sobre las responsabilidades, sobre las consecuencias del incumplimiento de sus acuerdos o convenios, siempre traten de subirse a padre, ¿vale? No quedarse en adulto, sino siempre estar en una visión de padre, esa actitud de padres. Ahora, los más peligrosos, los que no nos gustan y en esta teoría del conflicto es, ojo, porque puede ser que el facilitador sea tan jovial, que ve estos procedimientos tan simples y tan flexibles que puedas caer en una cuestión de niño, una actitud de niño. En una actitud de niño, compañeros, ¿cómo son los niños? A ver, cuéntenme, ¿ustedes cómo ven a los niños? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus actitudes? Relajados, que nada les preocupa, Así porque es, como no tienen el nivel de conciencia de lo que puede pasar, como es un adulto en una responsabilidad, por eso viven la vida más relajada. Y ahorita de adulto empiezas a decir, ¿cómo hice tantas cosas y no pensé en lo que podía pasar? ¿No? Porque pues no tenemos ese nivel de conciencia de niños. Y De entonces, cierta, también ujú, podría ser de cierta irresponsabilidad por lo que da, pues bueno, el ser niño, ¿no? No, como no tienen clara la responsabilidad. así es. Todavía estamos trabajando en el entendimiento, mi querida Olivia, y Monse le dieron al punto. Ellos se vuelven relajados, laxos, no pasa nada. Por ejemplo, anteriormente dicen, bueno, si en materia familiar tú celebras un convenio y no lo cumples, continuamos con el procedimiento, cuando ahora, ante la Ley General de Mecanismos Alternativos, compañeras, pues tenemos un cumplimiento forzoso. O sea, que en los convenios que se celebren en las materias civiles, mercantiles, familiares, administrativas y fiscales, la consecuencia de la celebración de ese convenio es, digo, de la consecuencia del incumplimiento del convenio es el, la ejecución forzosa del mismo. O sea, ya no es como, híjole, pero lo podemos salvar. No, ya no puedes salvarlo. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que darnos o tenemos que percatarnos, compañeros, que siempre antes de la firma del acuerdo reparatorio del convenio, tenemos que hablar sobre el incumplimiento. ¿Qué pasa? Yo sé que en este momento hay una voluntariedad plena, pero ¿qué pasa si en algún momento ustedes, alguno de los dos incumple el presente documento, el presente convenio? Las consecuencias son y sí tenemos que estar como trabajando mucho en la responsabilidad, pero sobre todo en el incumplimiento. ¿Qué pasaría si incumplo? Entonces, si imagínense, si tenemos a un facilitador que es laxo, ¿no? Que dice, ay, no, yo solamente voy a celebrar convenios porque eso es lo que me pidió mi jefe o mi jefa, y pues a ver, ya fírmele, señor. Oye, pero, ¿y si incumple? No, pues no pasa nada, ya usted lo ve con un abogado. Por lo mientras usted fírmeme, ¿no? O las cláusulas no las hago tan precisas que a mí me permitan no tener una cuestión por ejemplo, de aclaración, ¿no? O que me permiten tener interpretación, ¿no? Nuestras cláusulas de nuestros convenios, nuestros instrumentos, no puede tener ninguna aclaración ni ninguna interpretación. Deben de ser muy precisas, o sea, eso es importante. Entonces, cuando estamos de niño a niño, pues claro, por eso los niños buscan a otros niños. ¿Por qué?
porque entonces yo estoy en ese mismo ambiente. ¿O qué pasa si, por ejemplo, hay personas que son muy parlanchinas, que sí hablan y que, oiga, licenciada, mire, le traje un café o le traje un agua, mire, para que llevemos nuestra sesión? Sí, hasta ahí está bien porque pues es un tema relacional. Tampoco por eso les digo, no vamos a ser tan formales. Pero al momento de entrar al trabajo, de la formalización ya de la resolución del conflicto mediante estos instrumentos, sí debemos siempre mantenernos en una cuestión de padre. Por eso dicen, es importante, o sea, entre ellos se relacionan, pero sí se dan cuenta que no hay relación de aquí para acá, no hay relación de padre a niño. Ustedes, pues, cuando tenemos un adolescente o un niño y no se quiere poner en paz, pues obviamente tienes que aplicar fuerza. Por eso aquí no hay relación entre padre a niño, solamente hay relación entre iguales, de niño a niño, de adulto a adulto o de padre a padre. ¿Sale? ¿Por qué? Porque entre los iguales, ¿no? Incluso nuestras necesidades se ven en esta parte suplidas. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta respecto de esta teoría? ¿No? Ok. Muy bien, vamos a continuar. Déjenme, es que quiero ver a qué hora son. Vamos bien, vamos a buen tiempo. Después, compañeros, vamos a esta parte de la teoría de la vergüenza reintegrativa. A ver, compañeras, yo sé que ustedes ya van súper avanzadas en esta maestría, pero cuéntenme qué saben de esta teoría, qué se acuerdan de cuando la vieron en alguna otra materia. Cuéntenme. Eso fue en la que más me llamó la atención en el caso del video de Quemando Puentes. Ahí se observa mucho esta parte eso me gusta, mi querida Monse, efectivamente, ahí la vemos. Ese es uno de los casos más emblemáticos donde vemos teoría de la vergüenza reintegrativa. También hay otro proceso mexicano que también, si nos da tiempo, lo vamos a ver y lo vamos a analizar con esta teoría del conflicto, que es una grabación de un proceso de justicia restaurativa en el estado de Tamaulipas, del Poder Judicial de Tamaulipas. Pero muy bien, ¿alguien más quiere participar? O sea, la A ver. función es que la gente, pues, en lugar de sentirse que, o sea, que una vez analizando y aceptando lo que hizo, pues le dé vergüenza y asimile que estuvo mal, pues, o sea, y que quiera volver a entrar a la comunidad y no ser el excluido, ¿no? De eso se trata, ¿no? También hay como personas, otro programa que había en donde iban las personas a las cárceles en otros estados, en otro país, y era como para hablar de eso, de un programa en donde, aunque no fuera entrevista con la víctima y todo eso, era en general para que hacerlos conscientes y decir, ah, sí, o sea, eso. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero iba una persona y decía, a mí me pasó esto y yo sufrí por esto y esto que me pasó, y entonces que todos como tuvieran esa empatía de decir, ay, no, o sea, lo que nosotros hicimos, hice algo parecido y mi víctima o el familiar de esa víctima pues está sintiendo lo mismo que ella, ¿no? Como humanizar, concientizar esa situación para que entonces te dé vergüenza y dices, no, no lo quiero volver a hacer, quiero cambiar, quiero integrarme de nuevo en la sociedad, quiero que la gente sepa que yo ya no lo voy a, ya no va a haber más reincidencia, y está comprobado que esa gente que estuvo en ese programa ya no reincidió, o sea, hubo menor reincidencia que la gente a la que no se le dio ese tratamiento o ese programa o algo así. Así es. Y Fíjate que más que tiene, nada, maestra, ay, perdón. sí, sí, no, 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 Más sí, que, mi querida Javier. más que nada, maestra, es que de alguna manera es como reintegrarse nuevamente, porque ahí el delincuente, por decirlo así, está consciente del delito que cometió, sin embargo, siente cierta vergüenza a decir, sabes que yo quiero, de ahora en adelante,
poder realizar las cosas bien, no quiero volver a delinquir y quiero estar bien con la comunidad. O sea, es más que nada, acepta el delito, pero no lo quiere, no quiere realizar o no quiere otra conducta que es de alguna manera él se sienta avergonzado con dicha comunidad. Así es, Olivia, fíjense. La teoría de la vergüenza reintegrativa tiene dos situaciones o dos paralelismos, le llaman. La primera es, pensemos, no me lo van a decir, así que lo pueden pensar, pueden hacer el ejercicio abiertamente, porque no, o sea, estamos en un lugar seguro, todas y todos, pero por ser una clase grabada, no vamos a hacer como tal el ejercicio, ¿vale? Por respeto a la confidencialidad y a los contextos de vida de cada una de nosotros. Pero piensen en algo que, o en una su vida donde cuando éramos niños, cuando fuimos adolescentes, cuando a lo mejor fue la primera vez que fumé y no tenía que fumar y yo le dije a mi mamá que yo no fumaba, pero sí fumaba, etcétera. O sea, ustedes piensen en esa parte. Un hecho de tu vida que te haya dado mucha vergüenza. Generalmente, la, la sociedad, no vamos a hablar de en general, pero sí vamos a hablar de la sociedad mexicana, te señala porque has cometido algo que para el Estado incluso pudo haber sido un delito o para mis normas morales de mi familia, de mi comunidad, está mal. Entonces, cuando tú sientes vergüenza, sientes que algo de la sociedad, de tu familia, te lo reprocha, o sea, sí existe ese reproche por parte de tu comunidad, ya sea cercana o de una comunidad hacia afuera. Cuando nosotros sentimos vergüenza, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Lo mismo que pasó en ese video que ustedes vieron de Quemando Puentes. ¿Se acuerdan cómo estaban esos jóvenes echados hacia abajo? No veían a la comunidad, platicaban de lo que pasó, pero así incluso hasta se veían todos apachurrados en las sillas, o sea, no querían ni voltear a ver. ¿Se acuerdan cuando estaba una persona que era muy, muy gordita y lloraba por su hijo porque decía que toda la vida la comunidad se lo iba a reprochar? Eso es vergüenza. Por eso dicen, cuando tú trabajes con las personas y trabajes justicia restaurativa, y cuando te hablen de lo que sucedió, cuando les digan, oye, cuéntame qué fue lo que pasó, y tú veas que esa persona se plantea todo lo que les dije, o sea, están cabizbajos, casi no quieren verte, es más, a veces ni siquiera te ven, todo el tiempo están con la mirada abajo, o voltean a ver a la pared o a la ventana, o están, o sea, que no te sostienen la mirada, es porque se empiezan a ver rasgos de vergüenza. Ahora, aquí tenemos dos tipos de vergüenza, la estigmatizante, la que te dicen, eres el violador, el ratero, el feminicida, eres quien no da alimentos, eres un irresponsable, eres la que abortó, ¿sí? O sea, todo eso, esas palabras son estigmatizantes. ¿Por qué? Porque nos encasillan, porque la propia comunidad se encarga de estigmatizarnos. Y nosotros no, yo siempre les digo para sacarlos de esa vergüenza estigmatizante, tú no eres lo que pasó. Esto que acaba de pasar no define tu vida, ni define tu nombre, ni define quién eres. Es parte de tu vida, sí, no lo vamos a olvidar, no lo vas a olvidar, pero lo tienes que superar. Eso ahí se ve la vergüenza estigmatizante. ¿Qué es lo que busca la vergüenza reintegrativa? Que la propia comunidad te ayude a reintegrarte. Que en lugar de sentir, sí lo vas a sentir porque es algo que es nato, pero la vergüenza reintegrativa te ayuda, por eso aquí está la parte de la estigmatización, lo que es la comunidad, el comunitarismo, te ayuda a brincar a la vergüenza reintegrativa. ¿Qué vamos a hacer con lo que pasó?
¿Qué te gustaría que pasara? Incluso hasta lo vemos en por ejemplo, en el diálogo Waka Waka, ¿no? Cuando pasamos de lo negativo a lo positivo, nos vamos a dar cuenta de, bueno, una vez que ya hemos escuchado a todas las personas que están involucradas en lo que pasó, en lo que nos has contado, ¿cómo te gustaría resolverlo? ¿Cómo te sientes una vez que ya nos das tus propuestas de solución para poder resolver este conflicto? Una vez que ya sabes que lo has resuelto, que vas a firmar tu acuerdo, ¿cómo te sientes? Incluso ustedes se van a dar cuenta que en esta vergüenza reintegrativa a la persona le regresas su esencia. No sé cómo es que pasa, pero en esa sistemática de la justicia restaurativa, tú le regresas ese algo que ha perdido la persona por lo que ha pasado. ¿Se acuerdan de Gary? Como al principio, cuando está con la mamá y con la hija, está totalmente echado hacia abajo y él decía, tengo miedo, no quiero verlas. Y cuando yo vi ese video en mi formación como facilitadora, yo dije, eso no pasa. Así, incrédula, dije entre mí, ¿no? No lo dije porque si no, no me iban a certificar, pero la verdad es que sí dije así como de, eso no pasa. Y una vez, chicas, aquí me pasó que llegó una persona que cometió un homicidio culposo. No iba en estado de ebriedad, era un señor que salió a trabajar, trabajador de Pemex, se subió a su pipa, traía un problema visual y no se percató que iba pasando una chica con su bicicleta y la atropelló. Entonces, era una chica, cuando él supo que pues obviamente le hacen señales todos de que la había arrollado a la chica, él se baja, efectivamente ve el cuerpo y en ese momento él pierde el conocimiento del impacto de ver el cuerpo, se desmaya el señor. Lo ponen a disposición y obviamente la familia, porque posteriormente se va al hospital, lo sacan de ahí, lo traen a la agencia del Ministerio Público y él empieza a escuchar, o sea, empezaba a escuchar a los policías, a los MPs, no, pues es que era hija única, ¿no? ¿Si sabes quién era? No, pues el Ministerio Público se encargó de decirle quién era una hija única de 21 años, acababa de terminar su carrera en una universidad privada y pues los papás no quieren ni verte, es más, hasta tu familia ya la corrí porque allá afuera ya se estaba armando el conflicto más grande entre familias ya. Entonces, cuando pasa el tiempo, pasan 4 o 5 meses, cuando llega conmigo y él me cuenta lo que pasó, el señor estaba muy mal, o sea, simplemente recordarlo, incluso estaba yendo a seguimiento psicológico en apoyo a lo que había pasado, porque él simplemente recordarlo le causaba incluso hasta variantes de sus niveles de glucosa. O sea, él me decía, venir aquí, licenciada, me da tanto estrés que mis niveles, no sé qué es lo que pasa, pero mis niveles están bien y cuando vengo aquí o cuando toco el tema, mi nivel de azúcar se va hasta 300, 400 de azúcar. Entonces, me gustaría resolver este conflicto. Y entonces fue ahí donde empecé a trabajar justicia restaurativa y me di cuenta que sí pasaba. O sea, que yo pensé que yo dije, no, eso es como un documental muy guiado, yo creo que eso no pasa, sí, sí pasa. O sea, sí les digo que la vergüenza reintegrativa, cuando los papás dijeron que sí querían platicar con el señor y el señor les dijo, yo no, o sea, cuando entraron los papás, el señor con la mirada abajo todo el tiempo. Todo el tiempo yo decía, señor, mire, aquí les presento a los papás de Zaira, y él con la mirada abajo de solamente, y ni siquiera les dijo, señor, buenas tardes, nada. Lo único que él fue lo primero que pronunció es, señores, quiero que me perdonen. No lo hice con la intención de arrebatarle la vida a alguien que para mi edad pudo haber sido mi nieta. Entonces quiero pedirles perdón. En ese momento, chicas, en verdad no sé qué fue lo que pasó, pero los papás fue así como de, sí, sí te perdonamos. Eso era lo único que queríamos. Estábamos tan molestos porque nosotros sentimos que a usted no le importó la muerte de nuestra hija, que en su familia no se acercó para saber si estábamos bien, si necesitábamos algún apoyo y no económico. Nada más queríamos
que su familia se acercara a nosotros, pero no, fuimos invisibles. Ellos se creían invisibles, ¿no? Incluso decía, el trato con el Ministerio Público siempre fue como invisibles, como si no existiéramos, invalidando nuestras emociones. Entonces, la vergüenza reintegrativa sí te ayuda a regresarle eso, ¿no? Y cuando la persona, cuando ellos dijeron, queremos platicar con usted, queremos saber cómo vamos a reparar, realmente aquí no estamos por el dinero, queremos saber también cómo está usted, eso me sorprendió mucho, que las víctimas secundarias dijeran, ¿y usted cómo está? Se que regresaron a esa pregunta y él, pues ahorita estoy en un tratamiento psicológico, también como tengo un problema visual por el tema del azúcar, me está disminuyendo mucho la vista y pues obviamente me voy a someter a una cirugía que me permita, ya no voy a recuperar mi vista, pero ya también, pues, como esa cirugía va a permitir que ya no avance más la pérdida de mi vista. Entonces, la vergüenza reintegrativa te hace que tú te reintegres como persona, como ser humano, que te regresen tu valor, que a lo mejor nunca lo has perdido, pero derivado de los hechos, internamente sientes que has perdido un valor, un algo, ¿no? Yo les digo, es como esa esencia. Y esa parte que nos decía mi querida Monse del programa se llama Programa del Árbol de Sicomoro, ¿no? Donde a internos les llevan a víctimas que no son directamente sus víctimas, son víctimas pero del mismo delito que cometieron, para trabajar con ellos esta parte de la conciencia, de cómo es que una persona con el mismo delito pero son delitos así graves, violaciones, secuestros, homicidios, en Estados Unidos te permite que una persona que lo vivió o que un familiar que lo vivió pueda saber, empatizar de qué fue lo que sintió esa persona cuando fueron los hechos. Entonces, efectivamente, hay un libro de justicia restaurativa, déjame recuerdo, me parece que se apellida Gorjón, sí, Gorjón, y ahí nos habla de esa práctica del árbol de sicomoro. Obviamente tiene fundamentos religiosos, compañeras. Generalmente las prácticas restaurativas dentro de las cárceles, por ejemplo, aquí en México, hay una fundación que se llama Quemando Puentes. Entonces, hacen prácticas restaurativas en centros penitenciarios locales y federales, pero generalmente como que practican principios de alguna religión, católicos, cristianos, testigos de Jehová, que te permiten tener ese tipo de prácticas y de acercamiento con los internos, ¿no? Obviamente deben de cumplir ciertas características que, por ejemplo, primeramente sean sentenciados, ¿no? Y no puede ser un procesado, sino que tiene que ser un sentenciado para que podamos practicar con ellos justicia restaurativa. Muy bien. Después la siguiente, compañeros, es la brújula de la vergüenza de Nathanson, ¿no? A ver, de esta, ¿qué recuerdan, chicas? Cuéntenme. ¿Eh? A ver. Este es como, o sea, la clave principal es la reacción de la comunidad. Así es como lo tengo anotado. Cuando se preocupa, hay que separar el acto del infractor. O sea, de que si nosotros lo señalamos y lo señalamos y lo señalamos, pues él no va a querer formar parte, él ya se va a aislar de la sociedad, por eso aquí es como la anulación, el aislamiento, y no le va a interesar aprender a cambiar, sino se va a creer eso, o sea, se va a creer que si es el malo, que ya no puede pertenecer a la comunidad, y entonces por eso es el aislamiento, a buscar a gente igual, aislada o exiliada de la comunidad, y entonces, no me interesa volver a esa comunidad, o sea, mejor hago otra comunidad y reincido porque ya creo y me la creo que así soy, o sea, yo ya no voy a pertenecer a una comunidad como esta. Creo una nueva comunidad en lo que me siento identificado con gente que tenga el mismo problema que yo. Entonces es mucho más fácil
pues que repitan, se salió la maestra. Que reincida porque ya no se siente parte de la comunidad, porque es muy atacado, mucho aislamiento, y por el hecho más que por la persona. Ahorita que está diciendo lo del programa, está esta chica, la de Penitencia MX, ¿cómo se llama? Sasha Niño, ¿no? Sasha Saskia. Niño. Ajá. Saskia. No, ella también cuando vaya a entrevista, o sea, hay unas muy buenas donde hay como empatía y otras como muy cuestionadas, pero también ella lo que trata de hacer es separar a la persona del conflicto, ¿no? O sea, como todos podemos Así, caer en una situación así, o sea, pero yo es lo que me he dado cuenta como su intención es esa, ¿no? así es, así es. De hecho, también les quiero compartir dos links de dos personas, una mujer y un chico, donde se observa mucho aquí como la teoría de la vergüenza reintegrativa, porque cuando están narrando el conflicto están así como de sí, pero, o sea, pero casi pues, las personas, incluso hasta la chica se pone a llorar, ¿no? Porque dice, yo no elegí, yo no quise elegir esto, pero eso fue lo que la propia sociedad, mis herramientas y las personas con las que yo me juntaba, pues había tenido como esos resultados, ¿no? Entonces, esta parte de la vergüenza, de la brújula de la vergüenza nos dice que todos, cuando tenemos un conflicto, nos movemos en esta brújula, ¿no? En un aislamiento, en un autoataque, en la propia anulación o en un ataque a otros. Y efectivamente, lo primero que nosotros hacemos o lo que pues, suelen hacer las personas que han cometido un delito es aislarse, esconderse, porque saben que han cometido algo que su comunidad no va a tolerar. Pero que también, compañeros, tenemos un tema de autoataque. ¿Se acuerdan cuando muchos adolescentes en algún momento se empezaron a cortar, se empezaban a hacer laceraciones en su piel? Bueno, pues esto es el autoataque. ¿Por qué? Porque se sienten solos, porque a lo mejor son personas que han cometido bullying o ataque hacia afuera, pero también son personas que dicen, bueno, lo cometí y yo misma también me flagelo, me autolastimo para sentir no solamente. Muchas personas dicen, es que es para sentir placer, ¿no? Hay que ver realmente por qué ese joven, por qué esa señorita elige comportarse de esa manera o incluso autoatacarse. Y no solamente uno se autoataca con una cuestión física, también el hecho de que las adolescentes dejen de comer o tengan ataques de anorexia, de bulimia o algo que ahora está atacando mucho a nuestros adolescentes es el tema de los vapeadores o Ay, es los el vapes. tema de las drogas, ¿no? Que ahora viene disfrazada a través de dulces, ¿no? Antes era muy fácil reconocer la droga porque, pues bueno, la cocaína, la marihuana viene en una forma natural, pero ahora, por ejemplo, el fentanilo nos está dando muchos problemas a los padres que están en términos de quinto, sexto grado de primaria. Fíjense hasta dónde ya ha avanzado. Niños de 10, 11 años se están convirtiendo en adictos al fentanilo porque ni siquiera ellos saben que lo están consumiendo, ¿no? El amiguito o amigos de los padres les ofrecen un dulce, o sea, el fentanilo viene disfrazado en dulces, no viene como en una forma natural de que yo sé que, por ejemplo, alguien se está fumando un cigarro de marihuana o está fumando cigarrillo porque huele, porque sé cuáles son los datos alarmantes, pues el fentanilo no, compañeras. El fentanilo pueden ustedes incluso en algunas entidades federativas, ha habido casos donde los padres se intoxican de fentanilo, pero no es por un tema que ellos lo hayan hecho porque quieren, sino porque vieron un dulce en el cuarto de sus hijos y se lo comieron. No, pues es que realmente no era un dulce, es fentanilo disfrazado en esas presentaciones, ¿vale? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Después también tenemos la parte de la anulación.
donde la persona no se siente suficiente, no soy suficiente, no soy tan bueno, no soy tan afortunado. No, pues es que pasó lo que pasó porque no tuve las herramientas adecuadas. O sea, ellos mismos, en lugar de ver algo positivo en sus vidas, se van anulan sus méritos, ¿no? O sea, por eso siempre les digo que cuando un adolescente va cumpliendo los pagos de un acuerdo reparatorio o de un plan de reparación, yo siempre les digo que son pequeñas victorias que ellos van cumpliendo, porque finalmente primero no es fácil incorporarnos a una sesión de mecanismo alternativo. También es de reconocerse que tomen responsabilidad frente a un conjunto de personas, que eso no es fácil, no lo hace cualquier persona. Y segundo, que está tomando responsabilidad al hecho de hacer las cosas. Entonces, uno hace ese reconocimiento que la propia familia o que su propio sistema no le da, ¿no? Entonces, por eso les digo, estas son pequeñas victorias. Después tenemos el ataque a otros. No solamente, pues fíjense que el autoataque y el ataque a otros están en el mismo nivel. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en casa soy lastimado, soy lacerado, soy incluso minimizado? Ah, bueno, pues entonces aquí lo que yo voy a hacer es lacerar, minimizar a alguien que yo veo pequeño o que yo puedo cometer algún tipo de ataque en, en mis ámbitos laborales o en mis ámbitos, por ejemplo, de comunidad, escolares, ¿no? Entonces, por eso no solamente la violencia se puede, o sea, he cometido yo algo que está mal, ataco a otros o me ataco a mí. ¿Cómo yo puedo aprender? ¿Cómo yo puedo cambiar? Realmente cuando yo salgo de estos 4 puntos de la brújula. Aprendo y cambio cuando yo no me sitúo en el aislamiento, ni en la anulación, ni en el autoataque, ni el ataque a otros, sino que decido salir de estos ámbitos que para mí me parecen incorrectos, que no me han ayudado para poder cambiar no solamente hacia el futuro, sino cambiar mis propias decisiones. Es lo que yo siempre les comento, y esto lo trabajo mucho con adolescentes. Oye, pero bueno, aquí está tu acuerdo reparatorio, pero ¿qué has aprendido? ¿Qué te llevas de aprendizaje de todo lo que hemos trabajado? ¿No? Y entonces ellos dicen, pues obviamente a resolver de manera correcta, a que tengo que tener mejores decisiones y que todas mis decisiones, hubo un adolescente que fue cuando yo dije, ya estoy, porque como ustedes saben, como facilitadores, a veces sabemos que estamos como controlando de manera adecuada y a veces como que no, o sea, como que dices, híjole, como que me está fallando un poquito esta teoría o este modelo. Y entonces cuando dije, este realmente es como mi examen que me hubiese gustado haber presentado, cuando el adolescente me dijo, estos procesos me han ayudado, Paulette, a tomar buenas decisiones hacia el futuro. Dije, mi trabajo está hecho. El trabajo de la justicia restaurativa se hizo y se cumplió, porque entonces un adolescente sabe que puede y es capaz. Fíjense, no los anulamos, no decimos, ay, pobrecito, es que está chiquito y como está pequeño y está en crecimiento y depende de sus padres, no puede tomar decisiones. No, vas a tomar decisiones porque tú eres el responsable y porque no te voy a anular, al contrario. Tienes la capacidad necesaria para que si tomaste esa decisión que no te benefició, puedas tomar de aquí en adelante mejores decisiones, no solamente para este asunto, sino para tu vida. Y eso es algo muy importante, ¿vale? Muy bien, compañeros. Vamos a ver esta parte, vamos a seguir, vamos a seguir. Y entonces, como yo les dije, fíjense, la, el conflicto con lentes restaurativos nos dice, hablemos de la comunidad. Para ustedes, ¿qué es la comunidad, compañeros? Para ustedes, ¿qué es comunidad? De hecho, si les parece bien, nos seguimos para terminar un poquito antes y terminemos a las 9 en punto. Sí, terminamos a las 9, ¿verdad, Monse? Sí. Para ustedes, ¿qué es una comunidad? Cuéntenme.
Una comunidad es un grupo de personas, puede ser de diferentes ámbitos, familiar, laboral, en una pues colonia, ciudad, o sea, como de tres o más, ¿no? O sea, un grupo para mí. Un grupo. Gracias, mi querida Angélica. Que tienen intereses en común, como puede ser la comunidad religiosa, ¿no? Que son los cristianos. O sea, ese grupo es una comunidad que son de diferentes edades y todos, pero tienen un fin común o pues, un interés en común Así es. en la laboral o cosas así. Así es. La También comunidad, podría ser los ¿sí? grupos que se forman, las personas que tienen como problemas psicológicos o las personas que tienen problemas de alcoholismo o los jóvenes también en grupos con adicciones, o sea, pues son comunidades. Así es. Me encanta, mi querida Olivia, que hayas dicho esa parte. Fíjense, las comunidades forman un elemento importante dentro del conflicto. Pensamos que el conflicto solo es tú y yo, pero no. Cuando se ha cometido un conflicto, en este caso, por ejemplo, hablemos de los delitos, no solamente trastoca a la familia de la víctima, también trastoca la vida y todo lo que tiene que ver con, con el propio imputado. La vida del imputado cambia cuando es descubierto que se ha cometido un delito, cuando es puesto a disposición en flagrancia, etcétera. La comunidad siempre nos acompaña. Nosotros somos nuestra propia comunidad. Por eso cuando ahorita Olivia me dijo que efectivamente hay varios y que nosotros como personas, Olivia, forma parte de una comunidad y de diversas comunidades. Ahorita está en su comunidad profesional, académica, de facilitadores, pero cuando está en su casa, está en su comunidad como tal de familia, en su núcleo, pero después se va y está en la comunidad, por ejemplo, si ella forma parte de un grupo de lectura, está en su comunidad de un grupo de lectura. Son lugares seguros. Las comunidades deben ser consideradas como sistemas relacionales seguros. Aquí, por ejemplo, a veces por eso cuando voy a otras universidades y veo que el grupo tiene varios problemas como de comunicación, me gusta mucho trabajar en su comunidad. Ustedes son una comunidad bastante relajada, que participa, que está al pendiente. Eso me gusta de su comunidad. Tiene diversas características nuestras comunidades, pero también vamos a llegar quizá a ambientes que la comunidad no tenga ese sentido de pertenencia. Algo que hace que los jóvenes entiendan y comprendan que están en un sentido de seguridad es cuando en las escuelas utilizan un uniforme. El uniforme les da sentido de pertenencia, les da un sentido de comunidad. Entonces, existen diversos niveles de comunidad, comunidades organizacionales, interpersonales o incluso intrapersonales, que efectivamente, como lo dice Angélica, podemos estar haciendo comunidad desde dos personas. Así estuviéramos solamente Olivia y su servidora, ya estamos formando comunidad, porque efectivamente, como lo dijo Monse, hay algo en común, hay algún objetivo en común, hay un sentido en común o incluso diversos intereses que nos hacen formarnos en comunidad. Entonces, de hecho, el tema de la comunidad en la justicia restaurativa es importante porque la comunidad no solamente habla sobre lo que pasó, sino la comunidad te permite en todo momento encontrar resolución a tu conflicto por cómo lo observa tu comunidad. Ejemplo, quizá a lo mejor acá en la Ciudad de México pudiéramos encontrar una respuesta, por ejemplo, al embarazo en adolescentes
que pudiera ser bastante rápido, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, pudiéramos decir algunas mamás progresistas, no, pues para que nuestras hijas no aborten, lo que pudiéramos hacer es llevarlas con un ginecólogo y que les recete o que les administre un método anticonceptivo. Ese pudiera ser una solución al conflicto. Sí, vamos a llevar a nuestro grupo de chicas para que el ginecólogo o la ginecóloga les indique qué método anticonceptivo sería el correcto para no embarazarse y no tener un problema de abortos posteriores. Pero ¿qué pasa si yo me voy a una comunidad más pequeña, donde todavía tenemos estados a ultranza, donde no se permite el aborto, donde tenemos a estados a ultranza conservadores? ¿Ustedes creen que yo pudiera tener una plática con mamás que les diga a sus hijas, no, pues a ver, vamos con sus hijas, aquí están los ginecólogos para que les administre un método anticonceptivo? No, las mamás de esa comunidad van a empezar a pensar cómo sería el tema de la prevención de un embarazo sin llegar a un aborto, pero que te permita a ti como, como comunidad resolver ese conflicto. A lo mejor el mismo conflicto que pudiéramos plantear en México, la resolución no sería tan buena en otro país, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un grupo de alumnos que no son nada facilitadores, son súper penalistas así. Y cuando les puse el video del quemando puentes, un alumno me dijo, eso, maestra, está súper armado, discúlpeme que se lo diga, pero eso está armado, eso no pasaría en México, aquí los linchan o aquí que lleven su procedimiento, pero eso de sentarse a hablar y de tomar en cuenta las reflexiones de la maestra de la escuela y de los papás, eso aquí no existe. Y quiero decirles, bueno, no, ustedes sí están mucho más sensibilizadas, ¿verdad? Pero quiero decirles que eso sí existe y que llevamos programas de justicia restaurativa en cárceles y que actuamos con jóvenes y en sentencias, solamente que no se ve porque muchos de nosotros o muchas personas como tal no están documentando. Pero yo, algo que sí quiero dejarles de la reflexión de esta materia, no solamente es, ya pasé una materia, está padre, pero necesito que lleven su experiencia a otros niveles, que escriban, que si yo en algún momento les puedo decir las convocatorias para que escriban en revistas oficiales como revistas de la UNAM, de la Unidad de Estudios de Posgrado, cuenten conmigo, chicas y chicos, porque necesitamos llevar todas sus experiencias a que alguien más nos lea y nos viva a través de la palabra, de la lectura, porque esto sí existe, ¿no? Entonces, la comunidad, como se los decía, es parte importante. Ahora, en los procesos restaurativos, en los que ustedes van a ser parte, porque esa es la gran, no lo quiero poner como esa palabra, pero esa es la gran satisfacción, iba a decir bendición, pero la gran satisfacción de un facilitador es que tú lo vives. A nosotros nadie nos cuenta esta parte de que nosotros vivimos la teoría del conflicto. Yo sí les puedo decir, y por eso le doy muchas gracias al rector de su universidad que haya confiado en mí para darles esta clase, porque yo sí soy fiel seguidora, fiel creyente de que nuestra teoría del conflicto se queda en un libro. No es cierto, nosotros la vivimos todos los días. Y entonces, aquí, compañeros, en los procesos restaurativos vamos a tener obviamente partes. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo en materia penal, pero también lo voy a poner en materia familiar. Materia penal tenemos aquí a la víctima y entonces también aquí va a estar seguido el ofensor, pero también va a haber un apoyo. Ojo, tenemos que identificar que una cosa es un apoyo, una persona es un apoyo a ser parte de la comunidad, por ejemplo. El apoyo es más íntimo que la comunidad.
Nosotros tenemos palabras de apoyo, muchas veces pudiésemos tener un objeto de apoyo o podemos tener incluso un recuerdo de apoyo. Y les voy a poner mi ejemplo. Cuando yo me siento súper saturada, cuando yo siento que las cosas sé que, híjole, no, es que quizá a lo mejor las cosas salgan bien, salgan mal. Mi recuerdo de apoyo es cuando yo era una niña. Fíjense, me regreso cuando yo era una niña y mi papá me decía, me acuerdo que todavía me subía a la mesa, era una niña pequeña, como de 4, 3 años. Me subía a la mesa porque mi papá es una persona muy alta. Me subía a la mesa y me decía, eres valiente y vas a poder. Entonces, ese recuerdo me pone muy sensible, pero también me hace recordar que soy valiente y que voy a poder. Porque sé que incluso cuando somos grandes hay cosas que nos sobrepasan, cuestiones del trabajo, cuestiones personales, que a veces uno dice, híjole, ¿cómo tengo que resolver o cómo voy a resolver o cómo estoy en la posición para resolver? Entonces, ese recuerdo es un recuerdo de apoyo. Eso pasa en los procesos restaurativos. Nosotros tenemos que hablar con estas víctimas, con estas personas integrantes de la familia y con esta parte del ofensor, porque también el ofensor, tanto la víctima como ofensor, tienen su apoyo. Entonces nosotros platicamos con ellos y les preguntas, oye, ¿a quién te gustaría que pudiera estar presente, que represente un apoyo para ti? No, pues a mi papá o a mi mamá. Hay personas, hay adolescentes que nos dice, pues mi papá me regaña, mi mamá es como muy sobreprotectora, pero tengo un primo que tiene la misma edad, 15, 16 años. La pregunta es, maestra, ¿pueden participar adolescentes, o sea, menores de edad? Sí, cuando son apoyos y están legitimados. Y entonces yo le pregunto, oye, pero ¿por qué tu primo? No, es que mi primo es como mi hermano, yo soy hijo único. Entonces, a mí, mi apoyo es como si fuera mi hermano. ¿Puede estar? Sí. Entonces lo entrevistamos, viene a una sesión y ya le explicamos cuál va a ser su función de estar con él todo el tiempo, de darle opciones de solución, de que en caso de que se siente intranquilo, nervioso, pues bueno, le recuerde que él está ahí para brindarle un apoyo, para que todo salga bien dentro de ese proceso. Al igual que las víctimas, ¿no? Generalmente las víctimas vienen acompañados, por ejemplo, de otros amigos, de otras partes que pensaríamos que es comunidad, pero no es comunidad, son apoyos, ¿sale? Comunidad, ahora sí, suelen ser los padres, suelen ser, por ejemplo, en cuestiones de justicia restaurativa en ámbitos familiares, pues pueden ser los cuidadores, los que muchas veces son en las demandas, pueden ser los testigos de los hechos, bueno, ellos forman parte de la comunidad. Operadores del sistema de justicia, van a poder participar jueces, agentes del Ministerio Público, los propios abogados defensores van a poder participar. Y también van a poder participar especialistas, si necesito un terapeuta, si necesito un psicólogo, si necesito, por ejemplo, un experto en que nos pueda decir realmente cuál fue el daño estructural en alguna casa, en alguna responsabilidad civil, va a poder estar porque todas las voces tienen que ser escuchadas. Ustedes ya vieron y es importante, por eso me gusta mucho esta parte de la clase, porque ustedes ya lo vieron en el video y ustedes ya nada más le están poniendo nombre a esta sistemática de estos procesos restaurativos, ¿vale? Después aquí nos dice, bueno, que la justicia restaurativa pues se lleva o se vive a través de estas sesiones de preparación, ¿no? De hecho, los procesos donde se prepara más a las personas o llevamos más tiempo preparándolas, pues es en la justicia restaurativa. Entonces, aquí es importante que haya un acercamiento real entre el facilitador y todos y cada una de las personas que estaban en estos procesos que ustedes ya vieron, ¿no? Acercamiento íntimo o en esta cuestión, cuando hablo de intimidad, hablo de una cuestión como previo, en una sesión preliminar, donde las personas tengan esa confianza de poder platicar y hablar lo que pasó de manera libre,
que no estén coaccionadas, que sean personas, que sea un diálogo abierto. También, compañeros, tenemos, se hace visible alguna otra teoría del conflicto, que es la ventana de la disciplina social. ¿Qué pasa? Por aquí se los dije, por ejemplo, cuando hablábamos del documento de Ted Watcher. ¿Qué pasa, compañeros, con esta ventana de la disciplina social? ¿Yo cómo debo de ser y de responder como adulto cuando yo estoy al cuidado de algún hijo o cuando a lo mejor no es mi hijo propio, pero es el hijo de mi hermano o de mi cuñada? ¿Cómo debemos de actuar? Fíjense. ¿Qué pasa cuando hay? Fíjense, nosotros tenemos control y apoyo. Déjenme. Así es, Alfredo, dice José Alfredo, un grupo de personas con un sentimiento de pertenencia en común, así es. Yo no, la verdad es que yo no me sentiría con ese sentido de pertenencia en un grupo de españoles, por ejemplo, o de franceses. Y van a decir, no, pero es que son muy, buena onda y son muy abiertos. Sí, pero simplemente desde el idioma. No conozco su idioma, no es un tema que yo tenga que, o sea, no les voy a comprender ni siquiera, ¿no? A veces incluso en nuestras mismas entidades federativas tenemos hasta nuestros propios, nuestras propias palabras. Entonces, a lo mejor a lo mejor aquí, por ejemplo, la palabra güey representa buena onda, amigo, camarada, pues en algunas entidades federativas representa una grosería, un insulto. Entonces, eso va formando comunidad. En esta ventana de la disciplina social, nos dice que nosotros actuamos en dos niveles, control y apoyo. Entonces, tenemos control bajo. Cuando hay control bajo y poco apoyo, actuamos de forma negligente, ¿no? O sea, todo te digo que no. Oye, ¿me dejas ir a una fiesta? No. Oye, es que mis amigos van a venir a hacer un cumpleaños aquí en la casa, una tarea, un trabajo. No, todo es no. No tenés apoyo, pero tampoco te establezco un límite, tampoco te explico por qué no, simplemente te digo no. ¿Qué pasa cuando yo tengo un apoyo bajo? O sea, esa parte de motivar, animar, y tengo un alto control, pues se da el punitivismo, ¿no? Entonces también tengo un control, establezco límites para todo, pero tampoco explico, ¿verdad? ¿Por qué estoy estableciendo esos límites? Por ejemplo, cuando yo tengo un alto apoyo, o sea, para todo te digo que sí, y tengo cero control. Oye, mamá, tengo 13 años, ¿me puedo tatuar? Sí. Oye, ¿me puedo hacer una perforación? Sí. Oye, pero es que me encantan los azulitos o alguna bebida energética que sabes que no puede consumir porque está en un proceso de adolescencia. Sí. Oye, ¿me das dinero porque voy a salir con mis amigos? Sí. Y ni siquiera pregunto para qué lo quieres, dónde lo vas a gastar, a dónde vas a ir. Entonces, también estas tres ventanas, compañeros, punitivo, negligente y permisivo, nos van siempre a arrojar a que nazcan conflictos o que se gestionen conflictos. ¿Qué pasa cuando nosotros actuamos con un alto apoyo y un alto control? Nos volvemos restaurativos, o sea, ahí nos dice actuamos con la persona, no actuamos en contra de la persona, no actuamos al no, a la restricción, actuamos con. Cuando un adolescente o cuando una persona ha cometido un hecho y la comunidad lo acompaña, actuamos con él, no en contra de él y no estigmatizándolo a él. Entonces la comunidad lo arropa para que nosotros podamos observar que efectivamente tenemos una cuestión aquí restaurativa, ¿vale? Muy bien. Después, vamos a seguir bajando. Tenemos que los procesos restaurativos son procesos justos. ¿Cómo voy a hacer, Polet,
para que esas personas que en este momento estoy trabajando con ellos se vayan con esa sensación de justicia. Primero, necesitamos que los operadores jurídicos, por eso me gusta mucho que las maestrías no solamente tengan maestrías de mecanismos, sino que en las maestrías civiles, mercantiles, de amparo, procesales, penales, incorporen la materia de mecanismos alternativos. Incluso ustedes son las voceras y las embajadoras de todo lo que prácticamente han aprendido en este transcurso de tiempo y ustedes puedan llevar a otros operadores jurídicos, a otros ámbitos que realmente la justicia alternativa y restaurativa es un acceso a la justicia. No solamente es la que dan los jueces, sino que estamos en otro nivel de entendimiento, que son procesos justos. ¿Por qué? Pues obviamente porque involucra a las personas en las decisiones que les afectan. No lo estoy decidiendo yo, no lo va a decidir Monse, no lo va a decidir Angie, no lo va a decidir Olivia, no, lo van a decidir los propios protagonistas del conflicto, mediante la escucha de sus puntos de vista, y tomando en cuenta sus opiniones de manera genuina. No le voy a decir, ay, bueno, sí, a ver, ¿qué más necesitas? No, no, a ver, si hay algo que no vas a permitir, que no quieres acatar, que no quieres tú hacer, es el momento de hablarlo. No nada más es decirnos que sí para que tú piensas que estás satisfaciendo las necesidades del otro. No, aquí no hay la satisfacción de los padres ni la satisfacción de la víctima, ni que quieras firmar el convenio porque quieres salir del conflicto, no, sino que te vamos a escuchar de manera genuina. Explica las razones que subyacen a una decisión. O sea, decimos por qué te estoy pidiendo lo que te estoy pidiendo. No nada más es pedir por pedir, sino te estoy dando una explicación. Y no solamente a ti, sino que le voy a explicar a todos los que estamos reunidos en este lugar neutro y seguro. Asegurarse que todos hayan comprendido claramente las decisiones y lo que se espera de ellos en el futuro. Por eso lo que nos decía mi querido Alfredo de cómo sé o cómo empiezo a aclarar el conflicto, me gusta, ¿qué es lo que esperas de esto? Porque hay adolescentes o hay personas que te dicen, no, pues no espero nada, o ¿qué tengo que esperar? ¿Tengo que esperar algo? Claro. Las personas piensan que todos son procedimientos establecidos. Y cuando a un ciudadano lo sometes a estos procedimientos, te vas dando cuenta que efectivamente, o sea, ellos se dan cuenta que la justicia alternativa y restaurativa se vive, no solamente se queda en el tintero. Y bueno, pues aquí, compañeros, fíjense, tenemos este resumen, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la ventana de la disciplina social, donde debemos de actuar como facilitadores desde el control y del apoyo hacia las personas, hacia todos, que realmente la justicia restaurativa son procesos justos, donde incluimos las decisiones de todos, desde el apoyo hasta el proceso, hasta las personas especialistas, hasta los jueces, hacia los ministerios públicos, hacia las personas intervinientes. Nosotros no vamos a expresar, ¿verdad? Los facilitadores no expresamos nuestro punto de vista, pero sí, compañeros, empezamos a redactar y a rescatar todo lo que todas las partes nos van a proponer. Que también se hace visible la teoría de los afectos. Vamos a tener que maximizar lo positivo. Y sí, efectivamente, una vez un compañero me dijo, es que en el área de mecanismos siempre están felices. No, no siempre estamos felices. A veces tenemos nuestros propios problemas y tenemos nuestros propios sentimientos y nuestras propias problemáticas dentro de las áreas de mecanismos. Pero hacia las personas siempre hay que maximizar lo positivo. Hay que recordarles que es importante y darle las gracias por permitirse resolver su conflicto, de confiar en estas metodologías, porque son valientes, porque no solamente es una nueva metodología que desde hace 14 años se está dando en nuestro país, sino que también creemos, operadores jurídicos como ustedes, como yo, que es posible alcanzar justicia mediante estas metodologías.
y expresar libremente las emociones, no decir, ay, no, es que usted no puede llorar, ay, no, es que cállate, ay, es que otra vez ya voy a volver a decir lo mismo, ¿no? O sea, es importante siempre estar revalorizando los sentimientos de las personas. Y por último, ¿no? Aplicar estas teorías, estos espectros, compañeros, como parte final de esto, de en la práctica, ¿qué es lo que tengo que aplicar? ¿Qué es lo que puedo tomar de la justicia restaurativa para llevarla todos los días a mis procesos? Que eso permita que mis procesos sean más humanos, más complementarios y más empáticos. ¿Vale? Muy bien, compañeras y compañeros, pues entonces estamos en la parte final. Ustedes indíquenme cómo van con su lectura, qué capítulo les agradó. Rápidamente cuéntenme esa parte. A ver, cuéntenme, chicos, chicas. Maestra, antes de pasar a eso, de todo lo que usted trabaja, ay, debería de hacer como un seminario o invitar así como cuando hacen sus prácticas, para terminar la escuela, sus prácticas sociales o cosas así, para ir y participar de manera de voluntarios y profundizar en esto de los programas que hacen de justicia restaurativa en penitenciarías y todo eso. Y si nos puede mandar el video que tiene de Tamaulipas, porque todos los videos que hemos visto pues son extranjeros, ¿no? Como, ay, en Estados Unidos pasa, en todo eso, pero nunca hemos visto uno mexicano. Y si ya existe uno, pues para que veamos que aquí también se hace, ¿no? Sí, Igual no de tienen hecho, a lo mejor la misma producción gringa, pero pues la misma cosa en esencia. sí, de hecho ahorita lo voy a buscar porque no quiero debérselos. Se llama práctica restaurativa. Déjenmelo restaurativa aquí en YouTube. De hecho, sí es así como me gustó mucho porque, o sea, literal, sí es un proceso restaurativo. De hecho, es una reunión restaurativa en materia de adolescentes. Entonces, ahorita les voy a copiar el link para que de una vez se los deje aquí aquí está, en nuestro chat. Y ustedes lo puedan ver con calma en el fin de semana o el día de mañana, cuando ustedes lo quieran ver, porque en verdad, o sea, sí está muy bien la producción y la verdad, no se ve acartonado, o sea, realmente sí es un proceso real y me gustaría que lo fueran observando con el diálogo Wagga Wagga. ¿Ese diálogo sí lo tienen? ¿El diálogo Wagga Wagga? No. 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 Ok, ese diálogo, me voy a permitir buscarlo porque no lo tengo aquí en esta computadora, pero se los voy a pasar. Es un diálogo donde habla sobre en una sesión conjunta, cómo vamos pasando por las etapas, etapa negativa, de transición, positiva y conclusión. O sea, ahorita se los estoy diciendo así, pero realmente ustedes lo van a ver en el video. Entonces, me gustaría que primero leyeran el diálogo, cómo es que ya está estipulado, están las preguntas para el ofensor, están las preguntas para el apoyo, están las preguntas para la comunidad y otra vez de regreso preguntas para la víctima, preguntas para su apoyo, preguntas para la comunidad. Y una vez que ustedes vean cómo están esas preguntas ya estructuradas, ya no las podemos cambiar en el diálogo Wagga Wagga. Ahora sí, vean la práctica para que vean cómo el facilitador va lanzando las preguntas y cómo es que las personas solita se va llevando la sesión. O sea, no tenemos como que coaccionar, ni que preguntar, ni decir, a ver, alto, porque usted no sabe. No, solito se lleva el procedimiento así, ¿no? Tal cual. Entonces, está muy interesante. Y la verdad es que ahorita estoy como en un proyecto, se los comparto porque yo sé que pues obviamente aquí va a haber muchas voluntarias donde podamos entrar a centros penitenciarios para poder facilitar procesos en ejecución penal. Pero obviamente el centro penitenciario no hay grupos como tal, o sea, sí me gustaría que pues estuviéramos como en contacto en Facebook para que cuando esté, pues obviamente haya como grupos en las entidades federativas donde estemos, porque es una red. Entonces ahorita
con el cambio de gobierno ya se tenía como planeado una cierta logística y ya no se pudo hacer porque va a haber un cambio de gobierno. Pero yo sé que nuestra presidenta va a estar como muy a favor de que podamos hacer esas prácticas y más porque viene apoyando, eso sí lo celebro, viene apoyando mucho a las mujeres. Entonces, si ve que es un grupo de mujeres facilitadoras, sé que nos va a apoyar en esa idea porque no hay cómo poder incluso recabar esas firmas, esos videos, como se los dije, esas antecedentes de que en ejecución penal sí podemos incursionar las facilitadoras aplicando estos procesos, ¿no? Entonces, igual en Facebook me encuentran como Paulette Montes, aquí se los voy a poner en Facebook, igual en Instagram, entonces ahí yo luego comparto que las convocatorias o los cursos o ese tipo de cosas que nos ayudan como siempre a mantenernos pues actualizadas, ¿no? Que luego muchas veces es algo que ya escuchamos, pero que nos permite como que estar siempre con algún documento que estamos como en lo más actual, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora sí, chicas, bueno, ya son 7 minutos. Espero que estén leyendo su artículo, que hagan su opinión con calma, que en verdad expresen lo que les deja ese capítulo y sé que tenemos mucho que decir respecto a la aplicación de los mecanismos alternativos. Pero también es importante que me envíen su trabajo. De nuevo les vuelvo a poner el correo electrónico para los que no estuvieron al principio, trabajoscelicapolet@gmail.com, ¿vale? Para que me hagan llegar su trabajo, las leo, les acuso de recibo, quizá a lo mejor ahí vaya algún comentario de intercambio. Acuérdense que por ser una opinión no hay ni bueno ni malo, simplemente a veces yo les pongo ahí alguna bibliografía, algo que les permita aclarar o incluso abrir su panorama respecto de lo que me están compartiendo. Yo también regreso comentarios de forma respetuosa, nada como de, ah, estás mal, esto no, no, igual a lo mejor me pueden decir esto, como yo se los dije, ¿no? Y se los dije abiertamente, no, yo pensé que eso que veí con Gary nunca lo iba a explorar ni nunca lo iba a ver, pero yo no me sentía como en la confianza en ese momento de decirle a mi instructora, eso no es cierto, ¿no? O sea, yo guardé mi boquita y ya, ¿no? Pero ya después en la práctica me di cuenta que sí, ¿no? Que sí existe y que sí lo vives y que está bien padre, ¿no? Y hasta en ese momento dije, ¿cómo no grabé esta sesión, no? Son de esas cosas que te gustaría grabar, pero pues no puedes por el tema de la confidencialidad y que en México todavía no hemos avanzado tanto en esa apertura de poder grabar procesos para que las demás personas, nuestros demás profesionistas, sigan, ¿verdad? Creyendo o empiecen a creer que el tema penal, mercantil, civil, se puede resolver también mediante esta justicia alterna, ¿vale? Muy bien, chicas, pues a consideraciones, algo que ustedes quieran aportar, es todo suyo el micrófono. Maestra, bueno, a mí el libro me ha parecido muy interesante. Habla el autor sobre, pues bueno, que es muy importante la gestión y la resolución, pero que para él tiene mayor relevancia la transformación del conflicto, porque va más allá, no para solamente ahí. Y él nos hace así como el conflicto lo ve como una especie de topografía, un mapa en donde ve montañas, picos, valles, en donde de alguna manera dice, bueno, ok, para llegar a la montaña se va escalando poco a poco. Esto es ir discerniendo sobre todo el conflicto y que de alguna manera, pues bueno, el valle que creo que lo representa como un fracaso, como esa incapacidad de negociar de los participantes. Entonces, en donde se ofrecen pues las soluciones adecuadas. A mí me gustó mucho los ejemplos que puso, por ejemplo, en cuanto a enfocarse a los tres lentes que comentaba. Decía, bueno, el primer lente, pues solamente va a ver de alguna manera, se va a ver borroso,
lo voy a ver como que muy a la ligera, pero si ya uso el segundo lente, quizá voy a ver más de cerca, lo pone el ejemplo de una computadora o de una pantalla en donde puedo de alguna manera discernir y como ver más claro. Y ya el tercer lente, pues bueno, ya es la solución misma del conflicto. En otra parte, que me pareció así muy chistosa, es en cuanto en casa, ¿no? El que esté en el fregadero lleno de trastes sucios y que dice, Lavaplatos. bueno, ok, para mí es un conflicto el que esté esos trastes ahí, de momento, de una solución emergente, ¿quién los va a lavar? Primero, pero posteriormente tendría que ver, bueno, y en el futuro, mañana o en la noche, ¿quién los va a lavar? Y luego irse organizando de tal manera que, bueno, y en lo sucesivo, ¿a quién le va a corresponder cada tarea, no? Entonces es como ir paulatinamente, analizando, focalizando primero el problema y ya, pues bueno, encaminados ya irse, resolviendo. Entonces, creo yo que bueno, a mí me ha parecido muy interesante, y es como muy digerible el estar leyendo, o sea, sí, con esos ejemplos estaba súper claro, ¿no? Sí, de hecho, hay una colección de pequeños libros de justicia restaurativa, de la transformación de conflictos, que nos hacen como ese resumen de, pues a veces muchas teorías o de algo que nos pudiera parecer como muy estructurado, y cuando nos dan ese tipo de ejemplos, tú dices, no, es que en verdad esta teoría, o sea, como la teoría que maneja Lederach es una teoría que se vive, ¿no? Incluso en el primer capítulo dice, esta es mi teoría. Se las presento porque yo llevo 15 años gestionando conflictos. Entonces me parece que es algo que se puede rescatar, pero también puedo compartirles a otros homólogos. Entonces, eso es parte importante. Ahora ya nada más estaríamos en la parte todavía más evolutiva de decir, bueno, ahora viene nuestra teoría del conflicto en México. ¿Cuál es? ¿No? Ahorita estamos adoptando una transformación, no una erradicación, pero hay que ver en algunos años cuál es la posición que vamos a tener nosotras como expertas y maestras en resolución de conflictos. O sea, cómo es que a lo mejor la enseñanza no, pero sí la práctica, podemos nosotros dejar eso a las nuevas generaciones de facilitadores y ya no entenderlo desde afuera, sino que nosotras podamos plantear una estructura, una gestión del conflicto altamente efectiva, ¿no? Muy bien, pues me despido de ustedes. La verdad es que me encantó tenerlas estos jueves, conocerlas, conocer a más homólogas enamoradas de los mecanismos como somos nosotras. Mi querido José Alfredo, muchas gracias por estar acá. Y a todos y cada uno que nos ven en las repeticiones, cuídense mucho. Gracias, gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes y ser parte yo no le llamo como tal enseñanza ya en un posgrado, sino como ese intercambio de ideas, y que ustedes se permitan cada vez aprender más, invirtiendo su tiempo, pero sobre todo eso es lo que necesita nuestro país, personas apasionadas por lo que hacemos, y nosotras lo somos, ¿vale? Entonces, cuídense mucho y estamos en contacto. Bye, bye. Muchísimas gracias, Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buenas maestra. noches. Buenas noches. Gracias por todo.